Vale. Vale, egunon guztioi, asko gara iraia ikurriren prentsaurrekoarekin, bihar partidan Eibar, eta nahi duzunean Amaia izango zara lehena, iraia prestago. Kaixo Iraia, eguerdion. Bueno, Erika berreskuratzen dozue, aspaldiko partez, inalbiste ona, orduan jakin edo talde batetik, ze suposatzen duen, bai zuretzat eta bai taldearentzat Erika bueltatzia, eta bestetik gainontzeko jokalarixak zelan da ozen, baja gehiago badituzun, baton bate rekuperatu bada, zalantzak. Bai, Erikaz gain Lucia be rekuperatzen dugu, beraz soilik bi baja izango dugu, alde batetik Neka, gaur lehenengo entrenamendua da taldearekin egiten duena, baina ez gara arriskatuko, beraz ez dugu eramango, eta beste alde batetik Oiane, azkenean 5 txartel horirekin dago, eta ez da biharko partidurako egongo, baina bueno, albiste oso ona, bai Erika eta bai Lucia biharko partidurako prest egongo direla. Bihar derbisa dakazue, lehen itzulian Eibarrak irabazi zeban, ez dakit, antzeko partida bat espero badozu, kontutan izan da, talde bisakune desberdinetan dauzela, zelaixa be desberdina dala, ez dakit ze partidu mota espero duzun. Hombre, esaten dugu, ez, normalean bedar naturalean eta dimentsio handiko zelaietan jokatzen danean, eta gero bedar artifizialean jokatzen dozunean, dimentsio apur bat txikiagotan, ze egia da, zelaia txikia ez dala, baina egia da, bebai, arraro izaten dala zelai horretan joko asko ikustea. Orduan, zentsu horretan bai espero dodala partidu ezberdin bat, baina, aurkariari begira nik uste dute astero ikusten dugu Eibarre ikusiko dugula, talde oso landua da, talde oso kompaktua, konfiantza aldetik be, nik uste dut ala talde bat, naiz eta dinamika honean ez egon, eurengan konfiantza dekiela, eta zentsu horretan aurkari oso gogorra da, eta batez be, euren zelaian. Guzti hori kontutan hartuta, eta lehen itzuliko derbixan gertatutakoa be kontutan hartuta, zelan egiten zaio Eibarroni, zein behar dago bixar atletixak 3 puntuak eskuratzeko? Alde batetik, lehen zelaira ohitu, egia da adibidez Granadillan, azken lehenengo 20 minutuak ez zirela onak izan, azkenean baziduri dien, geundela apur bat zelaira ohitzen, eta egia da azte guztian zeharrez bedar artifizialean entrenatu dugula, baina batez be hori, eta gero mentalizatuta joan, agian joko zuzenago bat egongo dala zelaian, oso kontzentratuta egon bar garela, duelo asko egongo direla, oso agresibak izan behar garela, intentsitate altuz jokatu behar dugula, eta gero bebai ahalden einean gure jokoa jarri behar dugula praktikan. Eta gero egia da, partidu guztietan bezala, oso garrantzitsua dela, azken erenean fin egotea, azkenean, beste egunean ikusi dugu Realaren kontrako partiduan, Realak pilo bat aukera izan zituen, ez zituen sartu, azkenean naiz eta aukerak izan, sartzen ez badituzu, eta, azte honetan zehar bebai, azken erenean asko lantzen egon gara, eta nik uste dut horre gongo dela partidua, eta gero haien nik uste dute baza oso garrantzitsua dela gatlana kontrataketan, eta hor bebai vigilantziak oso garrantzitsuak izango dira. Ez dakit, beldurtzen beldurtu ero arduratu, arduratzen zaituen geixen aurkarixak, paroi baten ondoren etortziak partidu hau, askotan, partidu erraro xamarrak irtetzen dira solan etenaldi baten ondoren datu zionean. Bai, egia da, azkenean gure dinamika oinona dala, azken 5 partiduetan 3 garaipen eta berdinketa bat lortu ditugu, eta zentsu horretan dinamika on batean sartzen zarenean ez zaizu gustatzen paroi bat egotea, ez? Baina, egia da nik uste dut horrek ez digula afektatu behar, azkenean, denbora pizkat gehiago eduki dugu partida prestatzeko,
eta ez dit ardura zentzu horretan. Eta nire partetik azkena, oin dakazue Eibar eta Logroñoren aurkako neurketak, gero gute gisa asko gogortzen da, oso partidu zaiak dituzue, ze garrantzia ematen diezu bi partidu hauei, ze puntura arte, ez dakit, erabateko lasaitasunaren gakoa ero leike bi partidu hauetan. Bai, argi dago, guk badakigu gero, Eibar eta Logroño ostean 6 partidu ditugula goiko taldeen kontra, ez? Eta 6 partidutik 2 Barsaren kontra. Orduan, zentzu horretan, jarri dugu, objektiboa edo, jarri dugu 2 partidu hauetan, 6 puntu atera alditxaskegun, 34 punturekin, nik uste dut pizkat lasaiego joan ahal izateko turmalet horretara, ez? Gero geldituko gelditzen zaizkigu gero, azkenengo 2 partiduak, uste dut Sevilla eta Depor, nik uste dut hor ere gure ligakoak direla. Baina niri gustatzen zaite gehiago epe motxeko helburuak jartzea, eta epe motxeko helburuak da 6 puntu ateratzea Eibar eta Logroñoen kontra, eta helburu oso motxeko da biharkoa, ez? Azkenean, Eibarren kontrako partiduan 3 puntuak ateratzea. Eta zentzu horretan, gure burua hor dago. Ganera, gu tekniko berriak sartu ginenean, Eibarren kontrako partidua 2 egunetara izan genuen, eta partida irabazi ziguten hemen Lezaman, orduan apur bat rebantxa izateko gogoa badaukagu, eta jakin dabe bai, oso zelai komplikatua izango dela, eta aurkaria ere oso talde landua dela. Eskerrik asko Maia Ugarte, gara egunkaritik. Jarraitzen dugu orain erderaz, continuamos en castellano. Laura González del Correo. Laura, no sé si nos escuchas. Te vemos, pero no te escuchamos. El micrófono. ¿Se me oye ya? Te oímos, adelante. Vale, vale. Bueno, pues eso, decía que, a Erika ya la tienes disponible, será la primera vez, ¿no?, que la tengas como jugadora, tu entrenadora. Ya habías dicho que era una baja sensible y además, por lo que me ha parecido entender, también tienes a Lucía, ¿no? También vas a poder contar con ella para lo que queda de temporada. Sí, es verdad que este parón nos ha podido venir bien en el sentido de que hemos recuperado a Erika y a Lucía de cara al partido de mañana. No hemos podido recuperar a Neca a pesar de que hoy ha completado todo el entrenamiento, pero no queremos asumir riesgos, y en ese sentido pues las bajas van a ser Neca por un lado, que yo creo que ya para la semana que viene estará disponible, y Ollane por otro, porque tiene acumulación de tarjetas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues contentas porque recuperamos a 2 jugadoras que son importantes para el equipo, 2 jugadoras que son desequilibrantes en el sentido que son jugadoras que en cualquier momento te pueden generar situaciones que te hagan ganar el partido, y nada, pues al final cuantas más jugadoras tengamos disponibles, mejor. Y ahora derbi contra el Eibar, otro partido, ¿no?, contra un rival directo en el que es importante, ¿no?, aún necesario sacar los 3 puntos. Sí, es verdad que a mí me gusta poner objetivos a corto plazo y vas partido a partido, pero también somos conscientes de que después de estos 2 partidos tenemos, digamos, el Tourmalet, ¿no?, 6 partidos contra rivales de arriba, y para mí sería mejor afrontar esos partidos con 34 puntos en la clasificación. Entonces, pues claro está que el objetivo en los próximos 2 partidos va a ser conseguir los 6 puntos para afrontar quizá la última parte de la temporada con más tranquilidad. Y de cara al partido de mañana, pues claro, esta es un rival directo, un rival que está 2 puntos por debajo, y que en el caso de ganar, pues distanciaríamos
más, ¿no?, a otro rival y luego pues ya pensaríamos en el Logroño. Bueno, el Eibar es un rival que tú conoces, fue el primer rival contra el que te enfrentaste siendo entrenador del primer equipo. No sé si por eso pues igual tienes especiales ganas de llevarte los 3 puntos contra ella. Sí, que lo comentaba en euskera, ¿no?, que encima fue el primer partido que jugamos bueno, como nuevo cuerpo técnico, que entramos y al de 2 días ya teníamos el partido contra el Eibar y que bueno, que a pesar de dominar el partido, pues el Eibar fue el que se llevó los 3 puntos, ¿no?, en una acción de Gatlana, que es una de las jugadoras que tenemos que tener muy en cuenta, un penalti y 0-1, ¿no?, que habíamos tenido la victoria en el minuto 87, creo que con un remate de Vane al palo y con muchas ocasiones en los últimos minutos y al final ellas pues no sé si fue en una contra, pero sí, en una acción que esas el Eibar domina muy bien los contraataques, es un equipo también que está bien ordenado, que está bien trabajado, es un equipo muy compacto y en ese sentido pues va a ser complicado el partido, ya bien por el rival, bien también por el campo, que no es un campo cómodo, pero bueno, estamos mentalizadas ya para lo que tenemos que hacer. Y bueno, ya por último por mi parte, bueno, al equipo se le ha visto pues un poco más suelto, ¿no?, con un poco más de confianza en cuanto al juego en los últimos partidos, pero supongo que todavía quedarán cositas, ¿no?, que tienes ahí para pulir de aquí a que acabe la temporada. Sí, el equipo en los últimos partidos se puede decir que está en una buena dinámica. De los últimos 5 partidos hemos ganado 3, hemos empatado 1 y hemos perdido en el campo del Granadilla, que es un rival que está peleando por entrar en Champions. Entonces, evidentemente las sensaciones son mucho mejores, pero sí, o sea, al final yo también personalmente soy una entrenadora que es exigente. El otro día, por ejemplo, no me iba contenta a casa después del partido contra el Santa Teresa, a pesar de haber ganado, a pesar de haber tirado 18 veces a puerta, a pesar de haber tenido 10-12 ocasiones de gol, a pesar de haber tenido un 70% de posesión. A pesar de eso, no me fui contenta a casa porque pienso que el equipo podía haber hecho mejor las cosas. Entonces, yo creo que esa es un poco la línea a seguir, ¿no? Por un lado, que ahora mismo en la situación que está el equipo, lo más importante son los resultados, pero por otro lado también el ir puliendo situaciones, por un lado para tener mejores sensaciones y por otro lado, como les digo yo, para tener más opciones de ganar los partidos, ¿no? Incluso el partido del Santa Teresa yo creo que lo teníamos que haber finiquitado mucho antes, ¿no?, y no estar al final del partido pues casi pidiendo el tiempo. Entonces, en ese sentido, el equipo, la parte positiva es esa, que el equipo todavía tiene aspectos de mejora, pero bueno, y encima pues estamos sacando resultados. Vale, gracias. Laura, sí, Carlos Taballa, de Mundo Deportivo, adelante. Hola Ireia, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora ya en la clasificación ya llueve menos, ¿no? Después de lo que has dicho, 3 victorias en los últimos 5 partidos, un empate, una derrota, 7 puntos respecto al descenso. Ahora, ¿cuál puede ser el objetivo? ¿O el objetivo sigue siendo partido a partido? A ver, yo te diría que en los próximos 2 partidos el objetivo sí es partido a partido, por una sencilla razón, porque cuando tú juegas contra los rivales directos y la liga está tan ajustada como la de este año, que yo no lo he visto nunca en primera división, tanto por arriba como por abajo, que la liga esté tan apretada, porque si tú ahora mismo el partido de mañana lo pierdes, te metes otra vez en un lío. Si pierdes contra el Logroño te metes otra vez en un lío, porque no es que estás perdiendo partidos porque los de abajo también están ganando, sino que encima si pierdes contra rivales directos todavía se ajusta mucho más la clasificación. Entonces sí que de cara a estos 2 partidos para mí es muy importante el ir partido a partido en ese sentido. Hombre, el escenario ideal y el objetivo que nos marcamos en estas 2 semanas es sacar 6 puntos con ganando otros 2 partidos más a rivales directos. Ya sí te podría decir que el equipo no relajar, porque a mí no me gusta nunca que el equipo viva en un estado de relajación,
pero sí que bueno, afrontar quizá con un poquito más de tranquilidad ese final de temporada. Ahora nos quedan 10 partidos, pues eso, en los últimos 8 partidos afrontarlos con un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero sí que es clave para mí estos 2 partidos contra rivales directos. Ahí sí que va a marcar el que podamos vivir con un pelín más de tranquilidad del final de Liga, e incluso el ir preparando ya la temporada que viene y el ir pues bueno, probando quizá cosas que no hemos probado hasta ahora, o si vamos a tener que seguir en la pelea. Sí. Irai, y en estos partidos que ha mejorado bastante el equipo, ¿tú cuáles dirías que han sido las mejoras más importantes? ¿Qué has visto de mejoría en tus jugadoras? Yo les he visto más atrevidas, para empezar, les he visto más cómodas con balón, que es algo que lo estábamos trabajando desde el principio, pero bueno, pues al final hay veces que a los equipos hay que darles tiempo, a las jugadoras hay que darles tiempo también, y al final yo al equipo le veo mejor en situaciones de balón, le veo que quiere el balón. Y le veo que asume esos riesgos que les pedimos, que tampoco son excesivos, pero para mí, si tú quieres ganar, tienes que asumir ciertos riesgos. Y esos riesgos, pues antes les daba miedo también asumirlos, y ahora yo creo que esos riesgos pues no tienen ningún problema de asumirlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el equipo ha dado un paso adelante. En las acciones a balón parado también estamos haciendo mucho daño, que es algo también que entrenamos mucho. Estábamos hablando ahora, en un fútbol cada vez más controlado, en el que tenemos tantos datos, pues bueno, es cada vez más complicado hacer daño en situaciones de juego, porque los comportamientos del rival los tienes bien estudiados y los rivales también te tienen bien estudiado. Entonces, pues bueno, las acciones a balón parado al final es entrenar un golpeo, entrenar unos movimientos y un remate. Entonces, pues bueno, sí que estamos también dándole mucha importancia a eso, porque nos está dando puntos. Y luego yo creo que tiene también mucho que ver con el tema de que las jugadoras ven que bueno, poco a poco lo que vas entrenando pues lo va por momentos, no diría que en todos los partidos, pero por momentos, pues que el equipo va viendo que salen las cosas, y quieras que no, al final pues la confianza también hace mucho. Ya respecto al partido de mañana, ¿cómo puede influir el campo de Umbe en el partido? Hombre, influye. Igual que influyen, pues hay, yo creo que 5 o 6 campos en Liga Iberdrola que todavía influyen mucho en el, digamos, en el estilo de juego de los equipos, ¿no? Pero no me parece una excusa. O sea, pienso que si queremos ser un equipo sólido, si queremos ser un equipo que potente y que compite bien, tenemos que ser capaces también de adaptarnos a ese tipo de campos. Entonces, pues bueno, sí que quizá tu plan de partido pues varíe de cierto modo, pero bueno, en los años también que hemos estado peleando por las ligas teníamos claro que en esos campos teníamos que ser capaces también de competir y de ganar. Entonces, pues bueno, sí que la mentalidad va a ser diferente a cuando sales a jugar en Lezama, pero bueno, yo creo que el equipo, si está como está en las últimas semanas, va a competir bien, y luego, claro está, pues es lo que decimos, ¿no? Que es importante también el tener esa eficacia en los últimos metros, ¿no? Porque tú puedes tener muchas ocasiones de gol, pero luego si no estás acertada en esos últimos metros, pues el Eibar, por ejemplo, es un equipo que te puede hacer mucho daño, porque es verdad que necesita poco para hacerte daño. O sea, tiene jugadoras individuales que marcan la diferencia. La jugadora evidentemente más que más tenemos que vigilar es Gatlana, que es una jugadora que marca diferencias no solo te puede marcar contra Atleti, sino que te puede marcar diferencias en cualquier partido. Y en ese sentido, pues también va a ser un campo donde las acciones a balón parado cobren mucha importancia, porque suele haber, pues al final hay muchas situaciones de esas, y bueno, yo espero que en la dinámica en la que está el equipo, tanto en los entrenamientos como en la competición, podamos sacar un buen resultado de ahí. Pues el Eibar viene de ganar a Real a domicilio, pero anteriormente creo que lleva 10 partidos sin ganar, con 7 derrotas y 3 empates, me parece.
tampoco está en buena dinámica, ¿no? Aunque viene del último partido de ganar, pero su dinámica no es muy positiva, ¿no, Ireia? Sí, mira, ahora nosotras estamos, parece que en una dinámica más positiva, ¿no? Y ellas quitando el partido de la Real el otro día en una dinámica muy negativa. Yo cuando estábamos nosotras en esa dinámica, que ya lo hemos vivido también, yo les decía, mira, chicas, al final tú estás en el campo, tú sabes que estás jodida, pero es que cuando estás jugando contra rivales directos, la rival también está jodida. O sea, por mucho que evidentemente yo creo que una de las cosas que hay que hacer es disimular y que los rivales no perciban, ¿no? tu estado anímico. Y en ese sentido, pues yo creo que el Eibar es un equipo que cree mucho en el trabajo que hace, que al final saca, Dorronsora ha sido capaz de sacar rendimiento a un equipo que está muy bien trabajado y que yo creo que incluso cuando los resultados no son positivos da la sensación de que tanto el cuerpo técnico como las jugadoras creen en el trabajo que hacen. Entonces, pero en ese sentido es verdad que bueno, pues al final cuando estás en dinámicas negativas, el hecho, por ejemplo, de que te metan un gol en contra te puede afectar más, pero bueno, ya te digo que es un equipo también que yo les veo mentalmente que es un equipo potente, pero que parece que pues el Atleti es el único, ¿no?, que lo está pasando mal, y cuando tú estás jugando contra rivales directos te tienes que dar cuenta que el rival tampoco está en su mejor momento. Sí. Bueno, ya la última pregunta por mi parte, Ireia. Mañana juega el equipo masculino la final de Copa, la segunda final de Copa en 15 días. Un poco cómo lo estáis viviendo vosotras, que si queréis dar ánimos a vuestros compañeros o cómo lo vivís. Gracias. Bueno, pues vivirlo la verdad es que con la misma quizá tranquilidad que vivimos la anterior. Está claro que para mí, yo ya sé que, bueno, ya sé, no es que sepa, es que parece que o se percibe quizá más pesimismo, ¿no?, de cara a esta segunda final. Yo la verdad es que tengo la misma confianza que con la primera final. Para mí es un mérito de la leche que hayamos conseguido estar en, creo que 8 finales en los últimos 11 años, con la filosofía que tenemos. Yo creo que no hay otro equipo en el mundo, primero por la filosofía que tenemos, pero lo segundo, si todos los equipos jugaran con la misma filosofía, ya me gustaría ver, ¿no?, qué equipo sería capaz de llegar a 8 finales en 11 años. Entonces, para empezar, el mérito hay que dárselo. Y lo segundo, yo he vivido también finales y también he vivido situaciones que han tenido que vivir los jugadores el otro día, situaciones que han vivido, ¿no? Quizá el no ser capaz de expresarte en el campo, ¿no?, o de poner o de plasmar en el campo todo el trabajo que han hecho, que han hecho un trabajo de la pera, ¿no? Y te puedo asegurar que los que más jodidos están son los jugadores, seguro. Yo no he hablado con ellos, pero he vivido esa situación en mis carnes y no hay, yo creo que peor sensación que puede tener un jugador o una jugadora que perder una final y irte a casa con la sensación de que no has sido tú mismo. Entonces, en ese sentido, yo les mando todo mi apoyo y toda mi confianza, porque confío en ellos al 100%, y estoy convencida de que van a competir bien. Y luego, pues evidentemente, ojalá ganemos, pero vuelvo a repetir que confianza al 100%. Y que tiene mucho mérito lo que estamos haciendo, aunque ya sabemos que cuando se llega a una final, es como siempre, ¿no?, a las finales se juegan para ganarlas, ¿no? Pues sí, pero bueno, todo mi apoyo y que vamos a estar pendientes de ellos y de verdad que yo el otro día la botella de champán la tuve que dejar en la nevera, todavía la tengo guardada y espero que mañana podamos abrirla. Primero con una victoria nuestra a la mañana y segundo con una victoria de los chicos que yo creo que se la merecen. Muy bien, pues muchas gracias, Ireia, por mi parte. Gracias a ti, Carlos. Eskerrik asko, agur.